Yo creo que la única manera en que tú puedes alcanzar una meta es que te mantengas enfocado en ella. Si no te mantienes enfocado y dejas que el doble ánimo sea el que rija tu vida, lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado. Eso, y te hablo por experiencia propia, porque por mucho tiempo yo era ambivalente. En mucho tiempo yo decía, bueno, ¿será que se me pasó el tiempo? Bueno, pues voy a detenerme. Y durante el camino en muchas ocasiones me detuve. Y eso provocó, ¿verdad? Que viniera el desánimo, que vinieran muchos pensamientos a mi mente, muchas dudas. Sin embargo, cuando decidí enfocarme, he visto cómo Dios poco a poco ha ido poniendo todo en orden y todo de acuerdo al propósito para el cual nos ha llamado. Saludos familia, bienvenidos a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, sobre todo esta es la casa de Dios. Hoy tenemos con nosotros aquí en nuestra casa a nuestro hermano José PR. Gracias por estar con nosotros, José. Muy agradecido por haber respondido a la invitación y haber llegado aquí en este tiempo donde podías haber estado haciendo cualquier otra cosa. Amén, no, gracias. El privilegio de Dios no es para mí. Gracias por la invitación y por hacerme parte de tu familia también aquí en tu boca. Gracias, José. Nos conocimos en el lanzamiento de la iglesia Unrecognized, así que gracias a nuestro hermano Carlos de la Teología de la Calle por hacer o por causar esa conexión. Amén. ¿Verdad? Entonces, José, ¿cómo comienza tu ministerio, o cómo comienza, digamos, tu trayectoria en lo que es la música urbana sacra? ¿Qué pasó? ¿Cómo te introduces ahí? Wow, pues mira, eso tiene mucho background, mucho trasfondo. A los 12 años de edad, para tener una plataforma, ¿verdad? A los 12 años de edad, yo recuerdo que yo escuchaba lo que era Vico C, lo que era Playero en aquellos años 90. Y cuando yo los escuché, fue como fuente de inspiración para mí en aquel momento. Aparte de que durante mi niñez yo me crié pues pasando limitaciones y escasez, ¿verdad? Y recuerdo que le dije a mi papá, yo voy a ser cantante de música urbana. Y mi papá me miró como que, ¿de dónde tú sacas eso? Porque yo no canto. Entonces, pero comencé a componer música, pero no era música cristiana. Ok, so tu viaje comienza en el mundo secular. Comienza en el mundo secular, pero a los 14 años de edad Dios me dio una palabra. Ok. Dios me da una palabra porque yo fui criado en el evangelio, básicamente. ¿Empezaste a escribir a los 12 años? Entre los 12, 13 años comencé a escribir, a hacer ciertas rimas y entonces así pues poco a poco me fui desarrollando. Empezaste bien jovencito a escribir. Sí. Wow. Ok. Y entonces, cuéntame, ¿qué pasó a los 14 años que me dijiste que tuviste un encuentro con Dios? Pues mira, a los 14 años yo recuerdo, yo iba como todo joven, no voy a decir como todo joven, porque hay jóvenes que pues están completamente separados para el Señor, pero yo iba mucho a la iglesia, pero era más por los muchachos, por el jangueo. Y recuerdo que yo iba a la iglesia Cristo La Roca, en Carolina, okay. Que para aquel entonces estaba siendo pastoreada por Ricky y Mayra Torres, por el apóstol Ricky Mayra Torres, si no me equivoco, era que se llamaba, ¿verdad? Entonces, recuerdo que era un servicio de jóvenes, era un viernes, y cuando estoy saliendo del servicio, me detiene un ministro del Señor que yo no lo conozco, al día de hoy no sé ni el nombre, y me dice, mira, joven, yo tengo una palabra del Señor de parte para ti. Y yo me acerco y le digo, bueno, dime qué pasó. Y ahí el varón comienza a hablarme de lo que es el ministerio de la música. Okay. Y los planes que Dios tenía conmigo. Y me dice, mira, lo que yo tengo contigo es para mi gloria, no para la gloria del mundo. Oh, wow. Y si tú eres fiel y me obedeces, todos tus sueños se van a hacer realidad. Pero solamente si me eres fiel y me obedeces. Y yo recuerdo que cuando salí de allí, pues por todas las cosas que yo estaba viviendo, dije, Señor, yo lo voy a hacer, pero luego que yo logre mi fama y que yo disfrute de la vida y de los placeres, entonces yo te sirvo. Y ese fue el peor error que yo pude haber cometido en aquel entonces. Wow. Entonces estamos hablando con 14 años. Exactamente. Ok. Cuéntame, ¿cómo es
que tú, o en qué momento, déjame ver, qué momentico, para que no se grabe el... Ok. ¿En qué momento es que tú tienes un encuentro con Jesús? ¿Fue un momento específico? ¿Fue algo, un proceso de mucho tiempo? ¿Tienes un momento en el que tú digas, este fue el momento en que yo supe que yo tenía que seguir los pasos del maestro? Pues mira, siempre Dios estuvo en la ecuación. Yo no puedo sacar a Dios de la ecuación desde muy niño. Dios estuvo siempre presente en mi vida. Recuerdo que no fue hasta el 2007. Ok. Hasta el año 2007, cuando ya yo tenía 25 años, donde ya yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, y ella decide tomar la decisión de irse a los Estados Unidos, con o sin mí. Oh, okay. Porque en aquel entonces la vida que yo le estaba dando era una vida que era completamente desordenada, haciéndola sufrir a ella, haciéndola sufrir a mis hijos, no tenía responsabilidad. Wow. Era más lo que estaba viviendo fuera de la casa que en la casa. Y entonces ella tomó esa decisión y yo decidí quedarme. Oh, wow. Ella me dice, mira, tus hijos y yo, o tu música y tus amistades. Y yo opté por la música y por mis amistades. Lamentablemente, ¿verdad? Pero no pasó un mes y medio que Dios permitió una serie de eventos en mi vida donde yo terminé tomando la decisión de irme con mi esposa. Y ahí es donde comienza el proceso verdadero, donde Dios comienza a tratar con mi vida nuevamente acá en el estado de New Jersey, cuando vivimos allá. Y ahí es donde yo comienzo nuevamente a reintegrarme en lo que es en el cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, parece que tuviste Dios fue trabajando contigo a lo largo de tu vida, ¿verdad? Pues Él trabaja con todos nosotros a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que todas las historias son diferentes. Todos los testimonios son diferentes. Tú sabes, hay personas que conocen a Dios de niño y después se alejan un poquito de Él y después en la adolescencia, después, ¿sabes? Hay personas que, por ejemplo, que lo conocen más mayores, ¿sabes? Todos tenemos diferentes historias. Dios trabaja diferente con diferentes personas. Sí. ¿Cómo es que se llama el primer trabajo, si lo recuerdas, ¿no? El primer trabajo que tú haces que ya era sacro, que ya era el trabajo en la música y era ya dedicándoselo a Dios. ¿Te recuerdas de eso? Sí, claro. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Yo digo que al día de hoy esa es mi bebé. Yo le llamo la bebé, la canción. Se llama Se Apartó. Se Apartó, Ese fue el primer tema que inclusive, porque todavía, aun cuando me reconcilié con el Señor, todavía estaba con esa ambivalencia de escribir secular y cristiano. Y recuerdo que esa pista me la dio un amigo que produce, que es productor. Y comencé a tratar de escribir algo secular y no pude escribirlo. Y de ahí nace el tema Se Apartó. Wow. Y es un tema que para mí es bien especial porque básicamente trata de lo que es parte de mi vida y de lo que es parte de muchos jóvenes que son hijos de pastores, que son muchas veces marginados y son atacados y esperan que ellos tengan alitas y sean perfectos, cuando en verdad también ellos tienen unas etapas que vivir y que son jóvenes igual que los demás. Claro. ¿Y ese tema se encuentra en algún lugar en este momento o no está en forma digital? Sí, ese tema ya se encuentra en mi canal de YouTube, José PR Music, y también se puede encontrar en lo que es en Spotify y en Apple Music. ¿Cuándo es que tú produces o que grabas esa canción? Wow, ese tema yo lo produje, te diría que como para el año 2010, 2011 aproximadamente. Ok. Entonces ya... Y ese tema fue el que... Digamos que el que le da inicio a esa carrera ya dedicada a la música sacra, ¿verdad? Básicamente ese fue el tema que le da inicio a lo que es el ministerio cristiano para el Señor. ¿Eso fue nada más una canción o también fue parte de algún álbum, de algún trabajo? No, fue un single. Un sencillo. Ok, perfecto. Cuéntame, ¿qué tú crees que podría ser considerado, en tu opinión, como uno de los trabajos en colaboración más importantes que hayas hecho?
Cuando te digo más importante, no tiene nada que ver con el nivel de fama de la persona, sino que un trabajo de colaboración que tú lo sientas como, wow, ese trabajo fue un trabajo que fue de bendición para mí, que ha sido de bendición para muchas personas. ¿Tienes alguna canción que tú puedas decir, esta canción fue una colaboración? Sí. Yo hice una colaboración con Santiago Torres Jr. Ok. Hace un tiempo atrás hicimos el video y todo. Y para mí ese tema es muy especial porque trata de un testimonio personal de mi vida. Y cuando nos juntamos, que comenzamos a hablar de lo que era el tema, que yo le presento el tema, él también pues hizo algunos arreglos, me ayudó. Okay. Y de verdad que ha sido un tema que para mí es muy especial, por lo que te digo, por el meaning que tiene para mí. Sí. Y también he escuchado personas que ya han escuchado el tema, que me dicen, wow, ese tema ha ministrado mi vida. Ese tema me ha puesto a trabajar en lo que es mi matrimonio. Ha cambiado mi forma de pensar. ¿Nos puedes hablar un poquito más del... Bueno, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Más Fuerte. Más Fuerte, ok. Eso, y está disponible. Sí. El tema se encuentra está en YouTube y en las plataformas digitales de música. Me estaba hablando que había sido importante. ¿Por qué ese tema es importante? ¿Sabes? Estaba contando que era importante por cosas. ¿Puedes hablar un poquito de por qué? Sí, claro. Mira, es importante porque aproximadamente en el año 2016, 2017, Dios me ministra y me envía 3 advertencias. Que se iba a acercar una tormenta en mi vida que me preparara. Que venía una prueba fuerte a nuestra vida, a nuestra familia. Pero yo lo tomé en liviano la palabra, la tomé muy ligera. Resulta que luego, en el 2017, mi matrimonio entra en una crisis. Y cuando entra en esa crisis, pues hubo mucho dolor, hubieron muchas heridas. Y yo le cuestiono a Dios. Y le digo, Señor, pero ¿qué sucedió aquí? Si yo pensaba que este era el mejor momento que estábamos viviendo. Y el Espíritu Santo me recuerda y me dice, te advertí 3 veces que iba a venir una prueba a tu vida y no te preparaste. Entonces, a medida de ese proceso, yo me sentí como que cuando entramos en el matrimonio, porque íbamos al borde del divorcio. Estábamos ya a punto de divorciarnos y fue un proceso que duró aproximadamente 2 años. Fue un proceso donde mi esposa lo sufrió, yo lo sufrí, mis hijos lo sufrieron. Había mucha fricción dentro de lo que era el hogar. Y a pesar de todo, yo oraba a Dios, veía la respuesta, pero yo siempre metía mi mano. Y cada vez que yo ponía mi mano dentro del proceso, entonces era más doloroso porque hay procesos donde tú no puedes poner tu mano, tú tienes que dejar que sea el Espíritu Santo el que trabaje. Qué difícil eso, ¿verdad? Qué difícil. Nosotros siempre queremos tener el control. Y eso tú sabes que es una mentira tan grande de nosotros pensar que tenemos el control. Pero siempre lo pensamos, ¿sabes? Sí. Y yo siempre me gusta compararlo como el niño que está al lado del padre manejando. Sí. No importa cuánto tú patalees, no importa. El carro no va a llegar al destino antes. Va a llegar cuando va a llegar. Y entonces, pues, es importante eso de nosotros creer que tenemos el control, ¿no? Y no nos damos cuenta porque muchas veces no lo practicamos en nuestro diario vivir. Yo creo que si nosotros practicáramos más el entregarle a Dios el control de nuestro día a día, nos sería un poquito más fácil. Pero nosotros pensamos que que me levanto y voy al trabajo por mi fuerza. ¿Verdad? Cuando estoy en el trabajo me va todo bien por mi fuerza. Después cuando regreso al hogar, me va todo bien en el hogar por mi fuerza. Y en el día a día no reconocemos la autoridad de Dios, no reconocemos el control, el dominio de Dios sobre nuestra vida. Entonces cuando nos enfrentamos a un problema, nos pasa lo mismo. Tampoco lo podemos reconocer porque si es algo que tú practicas día a día, se te hace más fácil. Claro. Con el problema. La gente practica deporte, ya sea el boxeo, el béisbol. El performance de ellos es como lo practicaron. Claro. Tu performance es como... Entonces, si tú no corriste 6 millas al día o 7, no vas a tener... el mismo resultado. No vas a tener el win... ¿cómo se llama esto la palabra? Estamina para pelear los 12 rounds. Claro.
si tú cuando estabas haciendo el sparring no te cubría, tampoco te vas a cubrir. Claro. Y lo mismo en la, ¿sabes? No sé, en cualquier deporte. Tú ejecutas como ensayas. Exactamente. Y entonces si nosotros no practicamos vivir en la presencia de Dios día a día, cuando llega el problema tampoco lo vamos a hacer. Sí, es como, acuérdate, como dice la palabra del Señor, que habla de la casa que fue edificada en los dos diferentes cimientos. Una fue edificada sobre la roca, la otra fue edificada sobre la arena. Los dos iban al mismo lugar, los dos construyeron, los dos usaron el mismo material, pero cuando llegó la tormenta que golpeó con fuerza aquella casa que estaba sobre la roca, se mantuvo por el fundamento. Sí. Pero la que estaba sobre la arena, dice que la destrucción y la ruina fue en gran manera. Y es por eso, porque si nosotros nos ponemos como fundamento a Cristo en nuestras vidas, que es lo que nos va a sostener en el momento de la prueba fuerte, cuando vengan esos vientos, como la palmera. Sí. La palmera es es bien asombrosa porque puede venir el viento que sea y ella se puede poner como un arco, pero luego ¿qué pasa? Vuelve nuevamente y se coloca en su posición como debe de ser. Y así debemos de ser nosotros los cristianos, pero solamente si tenemos a Cristo como el fundamento de nuestra vida. Si no, entonces vamos a terminar completamente destruidos. Exacto, exactamente. Sabes que algo súper importante ahí algo súper importante en esa analogía que dijiste de la palmera, ¿verdad? Y es que a veces nosotros queremos luchar o enfrentarnos contra el problema. Y que el árbol lo que hace es que el árbol permite que el viento lo mueva, pero su raíz está ahí mismo. Exactamente. Su raíz no se mueve. Wow. Y nosotros muchas veces tenemos problemas y rápido queremos arrancarnos la raíz. Y ahí eso está fuerte. José, si pudieras en este momento hacer un trabajo de colaboración con cualquier ministro, cualquier artista, no puede ser urbano, o puede ser no urbano, no importa, ¿verdad? ¿Qué ministro, qué artista sería una persona con la cual tú dices, wow, a mí me gustaría poder tener una colaboración con esta persona? ¿Tienes a alguien así? Sí. Bueno, entre varias personas que tengo, honestamente te diría, uno de ellos sería Alex Zurdo. Ok. Alex Zurdo yo lo conozco desde niño. Él era mi vecino y yo he visto su crecimiento. Conozco una de las razones más importantes. No es por la posición donde Dios lo ha elevado, es más bien por su testimonio. Okay. Porque no fue que me lo contaron, no fue que yo lo escuché, yo lo vi. Wow. Es un testimonio que yo lo vi. Yo tuve la oportunidad de verlo cara a cara. Entonces me ministra mucho cómo aún dentro de todo lo que vivió, sí, se mantuvo firme y continuó hacia adelante. Y también con Cristín Di Claudio. Cristín Di Claudio, eso estaría duro. Me encantaría algún día hacer una colaboración con ella. Wow, sí. Está duro. Sabes que de Cristín Di Claudio me gustan muchas alabanzas, pero una de las que más... Disculpa. Una de las que más llega a mi corazón es de Él nos ama. Okay. Oh, qué lindo eso está. Ese tema es hermoso. A mí me encanta Loco Amor. ¿Loco Amor? Ah, bueno. Sí, porque... Y te voy a decir por qué. Porque me identifico tanto con ese tema. Ok. De la obra constante que Dios está haciendo en nosotros y la transformación que muchas veces la gente no lo entiende. Y cualquier defecto que ven o cualquier error que cometes enseguida tienden a murmurar o a señalarte. Pero sin embargo, nosotros somos una obra constante. Donde Dios constantemente nos está dando una pincelada, donde Dios constantemente nos está reparando en un área. Y ese tema a mí me fascina. Wow. Algo que tú ves que quizás, ¿sabes? Llevas bastante tiempo en el trabajo del Ministerio de la Música. Llevas bastante tiempo trabajando aparte de que conociste la música hace mucho tiempo, pero en la música urbana. ¿Qué sería algo que tú dices, oye, esto sería a lo mejor un buen no un feedback, pero quizás un buen consejo que se le podría dar
a un joven que a lo mejor desea comenzar o acaba de empezar a trabajar en el Ministerio de la Música Urbana Sacra? Ser tenaz, ser persistente, ser consistente en cada uno de los proyectos, tocar puertas, no importando si la abren o no la abren, porque mientras busques del reino de Dios y su justicia, todo va a venir por añadidura. Yo creo que la única manera en que tú puedes alcanzar una meta es que te mantengas enfocado en ella. Si no te mantienes enfocado y dejas que el doble ánimo sea el que rija tu vida, lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado. Y te hablo por experiencia propia, porque por mucho tiempo yo era ambivalente. En mucho tiempo yo decía, bueno, ¿será que se me pasó el tiempo? Bueno, pues voy a detenerme. Y durante el camino en muchas ocasiones me detuve. Y eso provocó, ¿verdad? Que viniera el desánimo, que vinieran muchos pensamientos a mi mente, muchas dudas. Sin embargo, cuando decidí enfocarme, he visto cómo Dios poco a poco ha ido poniendo todo en orden y todo de acuerdo al propósito para el cual nos ha llamado. Tú sabes que yo creo que hay algo que yo lo veo como un error. Especialmente cuando trata de la música urbana. Acércate un poquito. Por eso. Especialmente cuando trata de la música urbana y la música urbana sacra. Y es el tema de... Mira, para explicarlo mejor. Los salseros. Los salseros están haciendo presentaciones y tocando salsa prácticamente hasta que se mueren. Los rockeros. Por ahí están todavía Rolling Stones, que están tocando de los 70 y estamos en el 2023 y por ahí están los viejos todavía con el suero y con la guitarra eléctrica. Air Supply. ¿Me ves lo que te quiero decir? Entonces, yo no entiendo por qué las personas piensan que en el género urbano, cuando una persona pasa los 30 años, como que debe de retirarse. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo creo que ahí hay un error bastante grande y es porque cada etapa de la vida administra una cosa diferente. Claro. Y entonces, un muchacho de 15 años tiene una historia de contar. Ese mismo muchacho a los 20 años tiene otra historia de contar. Y ese mismo muchacho a los 25 y a los 30, a los 35, y 40, 45, y sigue por ahí para allá. Claro. Entonces, y un ejemplo muy bonito de eso es Vico Sí. Sí. ¿Lo que te quiero decir? Porque tienes mucho que contar y cosas que él no podía contar hace 10 años. Claro. Cosas que él no podía contar hace 20 años. Y entonces, eso me quise hablar un poquito de eso porque estabas hablando de algo que le llega a muchos artistas urbanos que ya no son niños. Tú eres joven, no eres un viejo, pero no eres un chamaquito, ¿sabes? Exacto. Sí. Entonces, que les llega esa idea de que ya no soy un chamaquito, me debería quitar. Espérate, pero ¿quién dijo que la música es algo que es solo para chamaquitos? Y la música no tiene edad. No tiene edad. Y aunque pues sea una música que quizás mayormente es recibida por la juventud, pero no importa, ¿verdad? Porque lo que yo creo que importa es quién te llamó a hacerlo. Amén. ¿No es lo que te quiero decir? ¿Quién te llamó a hacer esto? A ver, esto lo estás haciendo y ahí es donde sí cada cual tiene que sentarse. Esto lo estás haciendo tú porque quieres ser famoso, porque quieres, no sé, o esto es un llamado de Dios. Ahí es donde está el talón de Aquiles. El corazón. Exacto. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Las intenciones de mi corazón son bendecir. Las intenciones de mi corazón es dar por gracia lo que por gracia he recibido. Es que las personas se transformen sus vidas a través del depósito que Dios puso en mí. Y eso es bien importante saberlo. Mira, yo digo que primero, tú no vas a ser efectivo en un ministerio para el cual Dios no te llamó. Amén. Si Dios te llamó para hacer alabanza, haga alabanza. Si Dios te llamó para ser pastor, sea pastor. No trate de ser evangelista. Porque no vas a ser efectivo en el ministerio de evangelismo. Y hacer cosas buenas no significa que estamos bajo obediencia. Porque tú puedes estar haciendo 20 cosas buenas para el ministerio. Pero si tú no estás ejecutando el ministerio que Dios puso en tus manos, lamentablemente
para Dios estás actuando en desobediencia, porque Dios lo que quiere, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios, que en las obras. Y lo mismo es para uno, o sea, yo entiendo que la edad es irrelevante. Claro. Porque nosotros vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Y de victoria en victoria. Y también, como acabas de decir, cada etapa de tu vida, cada década de tu vida, tienes una historia diferente que contar. Y tú vas a tener un nicho. Tú vas a tener tú ya estás predestinado para ministrarle a un grupo de personas. Porque yo no voy a poder alcanzar a todo el mundo. Exacto. Y igual usted va a alcanzar. Jason está designado para un grupo de personas. Claro. Yo estoy designado para otro grupo de personas. Mira, y hay algo súper importante. Hay un grupo de personas que el Señor tiene para que tú alcances, que ni el artista más famoso va a alcanzar. Uh-huh. Porque esa es la persona que Dios tiene preparada para que tú alcances. Exacto. Y la única voz que le va a llegar es la voz tuya. Es interesante eso porque nosotros humanamente a veces queremos medir cosas con números. Uh-huh. Y cuando tú ves a la Biblia, a Dios no le gustaba el censo. No. El rey David le costó caro. A Dios no le gustaba el censo. A Dios no le gustaba que la gente estuviera contando. A ver, ¿cuántos somos? ¿Y cuántos vamos? Oye, espérate. No. ¿Qué? No está... ¿Esto es por número o es por el poder de mi espíritu? Uh-huh. Pues él dice, no es con caballos ni con carros. Uh-huh. Es con mi espíritu. Exactamente. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado en caer en la trampa y el engaño que el mundo nos presenta. Y a tal punto y a tal nivel que en el mismo mundo secular las personas por mantener quizás una imagen o por mantener la mitad o más de la mitad de lo que tú ves en números es falso. Es comprado, es aquí, es allá. Y tú ves muchas veces personas que tienen en números, ¿verdad? Millones y millones y millones. Pero que cuando se van a presentar en un lugar no llegan 40 personas. Exactamente. Y tú ves otras personas que tienen ni el 10% de aquellos números y cuando van a un lugar eso se llena. Entonces tú dices, espérate, ¿qué está pasando aquí con ese enredo de números? Y yo creo que Dios nos deja claramente en la batalla de Gedeón, uh-huh, que Dios no está pendiente. Los números no es algo que lo que Dios hace con poquitos números, ni con millones lo puede hacer. Lo puedes hacer sin su presencia. Entonces es importante eso de si hay algún joven, una jovencita que está conectado con nosotros, nuestro Dios no es un Dios de números, porque nuestro Dios es todopoderoso. Es que la matemática de Dios va en contra de la matemática del mundo. Eso, ahí está. Mira, punchline. Ese es un punchline ahí. A mí me encanta la historia de los 5,000. Porque cuando estudiamos la historia de la alimentación de los 5,000, de los panes y los peces, estamos hablando de que contaron 5,000 hombres, pero no estaban contando las esposas y los hijos. Mm. Y se dice que un aproximado eran 4 por familia. O sea que cuando hacemos la multiplicación de esos números, estamos hablando de aproximadamente 25,000 personas que se encontraban allí en aquel lugar. Y cuando los discípulos vinieron a donde Jesús le dijo, mira, esta gente necesita ir a comer, despídelo. Dale de comer tú. Mm. ¿Y qué encontraron ellos? Al que menos tenía. A un niño. ¿Quién iba a pensar que un niño iba a ser contado como aquel que lleva una meriendita de unos panes y unos peces y iba a alimentar a 25,000 personas? Mm. Entonces, muchas veces, lamentablemente, y eso es lo que la sociedad, lo que Hollywood y lo que los medios están vendiendo, mientras más likes tú tengas, te hace mejor persona. Mientras más followers tú tengas, eso te hace más influyente. La realidad no. Mm. Porque lo que tú haces para que te den un like, Dios le daría like. Eso está bueno. Mm. Lo que tú haces le agrada a la gente, pero a Dios le agrada. ¿Estás dispuesto a hacer lo que a Dios no le agrada simplemente por llegar a la fama? Entonces, no podemos dejarnos llevar por los números, porque la palabra misma de Dios dice, ¿de qué te vale que te ganes el mundo? Y pierdas tu alma. Y pierdas tu alma. Ahí
ahí la Biblia tiene una historia de números muy importante. Y es Moisés yendo al monte a recibir la ley de Dios. Uh-huh. Y se queda en el pueblo Aarón, que le decían a Aarón la verdadera vuelta. esa es nueva, esa versión Jason. Él era Aarón la verdadera vuelta. Y Aarón tenía un party de reggaetón formado ahí abajo. Ay, sí. Aarón la verdadera vuelta. Y Aarón tenía una cabra, ellos hicieron un becerro de oro. No fue una cabra de oro, un becerro. Porque sabes que todo el mundo era la cabra. Yo creo que ellos eran latinos, ¿sabes? Porque tú sabes que a nosotros nos gusta mucho comer pernil. El becerro, el becerro de oro y la fiesta, y la gente bailando y la gente gozando. Uh-huh. Aarón pensaba que estaba bien. Porque él dice, bueno, si los números están conmigo, estoy bien. Uh-huh. Pero tener los números contigo no significa que estás bien. Claro que no. Puede que sí o puede que no. Porque cuando Moisés iba cruzando el Mar Rojo, pues estaba todo el pueblo con él. Uh-huh. Pero los números, el pueblo no es la indicación de si estás bien o estás mal. La indicación de si estás bien o estás mal es la palabra de Dios. Lo efectivo que está haciendo. Y estoy siendo, como tú dijiste ahorita, estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Exacto. Porque si estás siendo obediente a la palabra de Dios, así vayan 1000 contigo, o así no vaya ninguno contigo, mira esto. Siempre los que están contigo van a ser más que los que están contra ti. Amén. Porque nosotros siempre vamos a tener, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, siempre vamos a tener un ejército. Mira, cuando me parece que es en la batalla de Jericó. No sé si es la batalla de Jericó, pero no quiero decir algo que no es. Pero sí sé que fue con Josué. Uh-huh. Que se encuentra con el ángel de Jehová. Ok. Y Josué le pregunta, ¿tú estás con nosotros uh-huh. o contra nosotros? El ángel no le dijo ni contigo ni contra ti. Le dijo, yo vengo como comandante de la hueste de Jehová. Amén. Entonces, a mí esa respuesta me gusta mucho porque en mis palabras no fue como que el ángel le dijo, no. Yo no estoy ni contigo ni contra ti. Yo soy del ejército de Dios. ¿Con quién estás tú? Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. De decir, Dios no está conmigo o con el otro. ¿Sabes? Que Dios no está en... Uh-huh. ¿Sabes que cuando salen los ejércitos a las batallas, este ejército ora para matar al otro y el de allá ora para matar a este? Uh-huh. Y Dios no está ni contigo ni con el otro. Dios está en su lado. Claro. Los que tenemos que estar con Él somos nosotros. Exactamente. Mira lo que te quiero decir. Entonces, Dios no está en mi equipo. Yo tengo que estar en el equipo de Dios. Exacto, ¿no? Y acuérdate, Dios es un Dios de pacto. Sí. Dios es un Dios de pacto y eso es lo más importante que mucha gente debe de entender, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y cuando Él te dice, como le dijo a Abraham, tus amigos, mis amigos, tus enemigos son mis enemigos. A los que tú bendigas, yo los voy a bendecir. Y a los que tú maldigas, yo también los voy a bendecir. Y no por mal, sino porque a veces la gente lo saca un poquito de contexto. Pero Dios es un Dios que cuando Él te marca y te sella, no importa donde quiera que tú vayas, allí va a estar Él contigo. Y como dice, cuando el rey David se enfrentó a Goliat, mira, el rey Saúl tenía todo el ejército delante de él. Y estaban intimidados. Y cuando llegó David, en ningún momento David escuchó lo que Goliat dijo por 40 días. Él fue a hacerle un mandado al papá. Y cuando llegó, que escuchó a Goliat, dice, pero ¿y quién es este incircunciso? Que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Cuando nosotros, primero que no llamó al pueblo de Israel por cobarde. Los llamó por quienes ellos eran. El cuerpo de Dios. Tú sabes, entonces, y le llamó incircunciso. Tú no tienes pacto. Yo sí tengo un pacto. Pues mira, en el nombre de Jesús, tú vienes contra mí contra espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y lo derribó. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que posiblemente no tenemos, ¿verdad? Partiendo de la premisa, 20, 30, 40, 50 mil seguidores. Pero tengo uno, que es el que cuando yo me enfoco en el ministerio que Él me envió, Él se convierte en el propulsor del ministerio.
Él te va a apoyar, Él te va a dirigir, Él te va a abrir puertas. Y hay que tener mucho cuidado. Y es algo que hay que tenerlo claro desde el arranque. Porque ¿qué pasa? Si tú comienzas a trabajar por números, te vas a desviar. Uh-huh. Te vas a desviar porque muchas veces donde están los números no está Dios. Exacto. No siempre, ¿sabes? Ese es el asunto, no siempre. Pero si tú haces las cosas basado en números, Uh-huh. te vas a desviar 100%. Y hay momentos en los que, como Elías, ¿verdad? Vas a pensar que eres el centro de atención. Vas a pensar que eres el tipo, estás aquí enfrentándote a los profetas de Baal, ¿verdad? Y tú llamas y el fuego cae y todo el pueblo... Y hay veces que vas a estar solo en el desierto. Uh-huh. El mismo Elías, ¿sabes? Entonces, la cantidad de personas que están siguiéndote no te hace estar bien o estar mal. Es hacia dónde te diriges. Y dijiste algo ¿Hacia de dónde Elías. van tus pies? Y dijiste algo de Elías, perdona, bien interesante. Elías, luego el gran profeta de Dios que vio descender el fuego y todo. Luego Jezabel lo amenaza y él sale huyendo al desierto. Pero mira qué interesante. Él le dice al Señor, no, que yo me quiero morir porque yo no soy mejor que mis padres y yo he quedado solo. Wow. ¿Verdad? Pero cuando él llega a la cueva, ¿qué respuesta le dio Dios? Le dijo, no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces, ¿qué me pone a pensar esto? Elías, el gran hombre de Dios, era un hombre que no se mezclaba que no quería hacer socialización con los otros ministros. Porque yo he quedado solo. Ven acá entonces, Elías, pero si yo tengo 7,000, el problema no son los 7,000, eres tú. Wow. Eres tú que quieres hacer robarte el show. Eres tú que piensas que eres el único que tiene la unción. Y no, porque la palabra dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces nosotros como ministros, no importa qué tanta unción yo tenga, qué tanto talento yo tengo, qué tan efectivo yo soy en mi ministerio, yo tengo que unirme al pueblo de Cristo sin importar la denominación, siempre y cuando sea una doctrina sana. Sí. ¿Para qué? Para ser más fuerte, porque en la unión está la fuerza. Oh, wow. Está súper bueno eso. Súper bueno eso. Ok. ¿Qué estás trabajando en este momento? ¿Tienes algún tema que estés trabajando para salir? ¿Tienes quizás... No sé si estás trabajando el tema o si estás trabajando a lo mejor un álbum? Pues mira, ahora mismo como tal estamos trabajando en lo que es la promoción como tal de un tema que se llama Protesta. Ok. Y entonces... Pero mira, vamos a hablar de ese tema, Protesta. Ok. ¿Cuándo grabas ese tema y con quién lo grabas? ¿Eres tú? ¿Es una colaboración? No, ese tema ya está. Ok. No, pero te digo, ¿cuándo lo grabaste? O sea, cuando yo digo... ok. Disculpa que ¿Cuándo lo grabaste? Y ¿es un tema que hiciste tú solo o es un tema que tienes alguna colaboración con alguien? No, ese tema lo hice yo solo. Okay. Ese tema como tal es un tema que fue en respuesta al coro de Los Ángeles, California, LGBTQ. Ok. Donde ellos abiertamente hicieron una canción amenazando a los sacerdotes de las casas que venían por nuestros hijos. Ellos hicieron esas declaraciones en esa canción, hicieron un video y todo, donde ellos dicen, mira, nosotros venimos por tus hijos, vamos a convertir a tus hijos a nosotros y tus hijos luego que se conviertan a nosotros, te van a convertir a ti en nosotros. Wow. Entonces, cuando yo escuché ese tema y yo vi la dinámica que ellos estaban haciendo y cuál es la agenda, y he visto todo lo que está sucediendo en los medios, en el sistema de educación, en el sistema de gubernamental, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. Porque como voz del pueblo de Dios y como ministros tenemos que reaccionar y defender primeramente nuestra posición de sacerdocio, nuestra familia, la primera enmienda, que básicamente se nos está violentando a nosotros, el cuerpo cristiano. Y de ahí es que nace ese tema, básicamente. Entonces lo hice solo, lo grabé con Heaven's Melody en el estudio de Omar Maldonado y ya está en la calle, ¿eh? Wow. Estamos trabajando con Protesta. Protesta. Ok. Y es
Protesta lo montas en un ritmo de rap, en un ritmo de hip hop, ok. Yeah. Muy bueno, me gusta mucho el hip hop, muy bueno. Así que ya ustedes saben, José PR, así que está tu canal. José PR Music. José PR Music, van a buscar Protesta. Ok, súper bueno. Entonces lo que estás trabajando ahora es más bien para regar ese tema para que las personas lo puedan escuchar. Sí, ahora mismo estamos trabajando en ese tema y como tal es pues para crear esa conciencia y ese despertar dentro del cuerpo de Cristo, de salir de las cuatro paredes y vamos a hacer escuchar nuestra voz, a defender también nuestros derechos y nuestros principios, los valores y la familia, que es lo más importante. Pero también estamos trabajando lo que es el tema persecución. Ok. Ese va a ser el próximo. Luego Entonces, de Protesta. Ese Persecución está en fase de producción ahora. Ese ya se grabó también. Okay. Pero ahora mismo el video se está produciendo. Okay. El video lo están trabajando ahora mismo. Ya cuando se termine con Protesta, pues vamos entonces a trabajar con la promoción de Persecución. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de Persecución? ¿Cuál es la base de ese tema? ¿Cuál es la inspiración para escribirlo? Mateo 24. Okay. Cuando Jesucristo habla a los discípulos y le dice, mira, en los últimos tiempos ustedes van a ser perseguidos. El cristianismo va a ser completamente perseguido por el gobierno y todo. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor, no sé, para los que tengan el desconocimiento, alrededor de 350 millones de personas actualmente están sufriendo persecución cristiana. Lo que es Indonesia, South Korea, Vietnam, Afganistán, Irak, África, están sufriendo la persecución cristiana donde ellos los matan. Los matan, los queman vivos, les destruyen las iglesias. En Indonesia destruyeron más de 500 iglesias. Actualmente hace como dos meses atrás, si no me equivoco, en Uganda o en Nigeria, creo que fue, asesinaron a 239 cristianos. Wow. Simplemente por ser cristianos. Y 39 de ellos eran niños. Wow. Entonces, yo hice una investigación del tema de la persecución cristiana en este siglo. Y de verdad que las cifras son bien alarmantes. Y el punto de esto es, o sea, ellos no buscan fama. Ellos no buscan números. Ellos no están en busca de números. Ellos no están en busca de followers. Ellos no están en busca de monetizar. Buscan el reino. Ellos lo que están en busca es del reino y de llevar el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el precio? Su vida. Wow. Mientras nosotros aquí, en Estados Unidos, que a pesar de que estamos viviendo una persecución liviana, sí, ¿verdad? Pero aquí estamos hablándolo a calzón quitado, como claro, claro. Peleando por micrófonos, por posiciones, envidiando el ministerio de aquel, celando el ministerio de aquel, cuando en realidad nosotros deberíamos de unirnos y orar por estas personas, por estos mártires. Y mira, al final, esto es para Dios. Esto no es para nosotros. Tú sabes algo que es algo que causa que las personas se unan. Es tener un enemigo común. Cuando viene un país, en este momento puede tener problemas, digamos, que Estados Unidos puede tener problemas con Canadá, ¿verdad? Pero cuando viene un país más grande y amenaza a Estados Unidos y Canadá, pues Estados Unidos y Canadá se tienen que unir. Claro. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, la iglesia, es que no estamos enfrentándonos al reino de las tinieblas. Y como no estamos enfrentándonos al enemigo que todos tenemos en común, estamos peleando entre nosotros. Lamentablemente. Porque el mal, si nosotros nos enfrentáramos al mal, tendríamos tanto trabajo que no tendríamos tiempo de estarnos mirando, oye, si fulano es aquí, si yo soy acá, y si... Pero como no nos enfrentamos a nuestro verdadero enemigo, estamos preocupados de que si en mi iglesia van 100 y en la de él van 20 y que si en la... ¿verdad? ¿Quién predica mejor? ¿Quién es el mejor predicador? ¿Quién canta mejor? Si yo tengo que ser líder de alabanza, no puedo ser corista. Que si yo tengo que si porque a mí no me suben allá a cantar si yo canto mejor que aquel. El protagonismo. El protagonismo. Tú sabes que hay una canción que me gusta mucho de Michael Rodríguez. Que Michael Rodríguez y su banda. ¿Sabes? Esa canción salió... Yo era niño como en el... No sé... 99, 2000. Y
del burro. No sé si lo escuchaste. Bueno, es el burro que dice que había un burro que era muy famoso, que firmaba autógrafos y daba conferencias. Y estoy hablando del 2000. Entonces dice que tenía hasta un celular. ¿Sabes que en el 2000 tener un celular Eso era un lujo. Tenía dinero y hasta un celular. Y entonces dice que estaba en una actividad y que un pollito se abrió paso entre la multitud para escuchar lo que decía el famoso asno. Y entonces cuando estuvo cerca le dijo: ¡qué burro eres! ¡Qué burro eres! No era a ti a quien aclamaban. Era aquel que estaba sobre ti. Wow. El burro que trajo a Jesús por las puertas de Jerusalén. Wow. Y entonces nos pasa mucho a nosotros. Tremenda analogía, ¿sabes? Muchachos, eso es lindísimo. Tremenda. Nos pasa a nosotros que nosotros estamos trayendo un mensaje que no es de nosotros. Y estamos siendo usados por Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros. Uh-huh. Y que la gente me está mirando a mí. Y que yo soy el mejor. Y te empiezas a inflar. Y dice la palabra que el orgullo, antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída viene el orgullo. Entonces, qué importante es poder retener ese corazón de siervo, de que siendo el que estaba en la posición más alta, la Biblia dice que Jesús tomó forma de hombre. Se despojó de su forma allá en el cielo Uh-huh. y tomó forma de hombre. Y estando en forma de hombre, tomó la posición de siervo. O sea que primero se rebajó dejando trono y gloria. Pero aparte de dejar de trono y gloria y hacerse humano, que ya eso era una humillación grande, se hizo el siervo de todos los hombres. ¡Wow! Y nosotros no entendemos, miles de años pasan y no terminamos de entender lo que el maestro nos enseñó en el momento del lavado de los pies. Que en el reino no tenemos que estar buscando ser los más, sino ser los menos. Uh-huh. Qué difícil es entender eso. Es que siempre... Y es un problema. El orgullo. Y por qué es lo que te está dirigiendo a hacer lo que tú haces. Porque quien opera en orgullo, hablando las cosas en blanco y negro, eso Sí. es Bible 101, Sí. como le decimos. Está operando bajo un espíritu del mismo Satanás. Porque el orgullo fue lo que llevó a la caída de Satanás. Exacto. Y quien opera en orgullo, lamentablemente, dice la palabra: Dios mira de lejos al altivo, más de cerca a aquel que vive humilde, que es tranquilo. Y cuando estoy hablando de humildad, no estoy hablando de nada financiero, sino de tu corazón. Exacto. You know? Y la realidad es que la humildad es lo que te va a abrir las puertas. Porque Jesucristo dice que se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo. O sea, hasta lo que más no se pudo humillar. O sea, él se humilló hasta el nivel que no tiene explicación. Si vamos a hablar del significado de humildad, podemos decir Jesucristo. Mira, hay una palabra muy importante en ese versículo. Y aquí te la quiero compartir. Estoy buscándolo para que... Mira. En Filipenses 2, 6 al 11, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahora. Dice que hay en nosotros este sentir que hubo un Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pero la palabra anonadó. Uh-huh. La palabra anonadó, ¿ok? Mira cómo se compone esta palabra. Nada. La palabra anonadó significa convertirte en nada. Wow. Jesús se convirtió en nada. Por amor a nosotros. El que es todo, voy a entender eso, el que es todo, se hizo a sí mismo nada por amor a nosotros. ¡Wow! Eso está fuerte. Eso está duro. Y entonces, nosotros que decimos ir en pos de Él, muchas veces estamos yendo en pos de otras cosas. De los panes y los peces. De los panes y los peces, de la fama, de la posición, Y tú sabes que no es que esas cosas sean malas. Nada de eso es malo. Porque el Señor lo dijo. Buscar primero el reino de los cielos y su justicia.
Ujú. Y el Señor tiene para cada persona un ministerio, un lugar, una posición diferente. Y yo pienso, hablando de este tema y hablando para todo aquel que es un ministro, no tiene que ser solamente de la música, puede ser un pastor, un predicador. Sí, en cualquier área que trabaje. En cualquier área, un escritor, ¿verdad? Un ministro urbano. Que tú digas, yo llevo 10 años, llevo 15, llevo 20 años trabajando y no estoy donde podría estar cuando lo miras humanamente, ¿verdad? Imagínate cómo se sentía Moisés cuando estuvo 40 años en el desierto. Oye, a mí me escogieron de niño. Me separaron, me llevaron a la casa del faraón, me entrenaron. Y yo estoy supuesto a ser el libertador de mi pueblo. Y estoy aquí hecho un viejo en el desierto. Entonces, si tú te analizas en esa luz, tratando de pensar que el tiempo, que Dios opera en tu tiempo, vas a tener decepción y vas a sufrir mucho en tu corazón. Dios opera en su tiempo. Y lo importante de cada uno de nosotros es ser fiel a lo que Él nos llamó a hacer. Si Él te llamó a escribir, sigue escribiendo. Porque la Biblia dice que fiel es el que te llamó. Amén. Te escogió. Si Él te llamó a cantar, sigue cantando. Si Él te llamó a ministrar, sigue ministrando. Si Él te llamó a predicar, sigue predicando. Porque el fiel es el que te llamó, el que te escogió para hacer eso. Amén. Y él tiene un propósito contigo en eso. Él tiene un propósito contigo en ese ministerio. Entonces, la importancia de entender que no importa cuánto tiempo tú lleves haciendo el trabajo que estés haciendo y no importa el resultado que tú veas, porque el resultado más importante es, ¿le estás siendo obediente a Dios o no? Mira a Noé. Noé predicando día y noche. ¿Y cuántos números cogió Noé en el arca? Uh-huh. Su familia nada más. Sin embargo, si no es por Noé, no estamos ninguno de nosotros. Se acaba la humanidad. Amén. La historia de la humanidad hubiera sido mucho más corta. Amén. ¿Qué te quiero decir? Entonces, tú no sabes, yo no sé el propósito de Dios. Tú sabes, ahora que mencionaste eso, y disculpa, ¿verdad? No sé si conocías este dato de Billy Graham, que a través de su ministerio millones fueron salvados. No recuerdo el nombre del predicador, pero ese predicador, Dios lo envió a hacer una campaña de un fin de semana, si no me equivoco. Okay. 4 o 5 días. Y durante esa campaña, durante esos días, nadie se convirtió. Wow. Nadie venía al frente. Inclusive el predicador dice, mira, yo le cuestioné a Dios por qué yo estaba haciendo esto si nadie se convertía. El último día que predicó, cuando hizo el llamado, de la nada salió un niño corriendo, 8 o 9 años. Salió ese niño, le dijo, yo quiero aceptar a ese Jesucristo que tú estás hablando. Lo aceptó. Ese niño resultó ser Billy Graham. Wow. So, este predicador que le estaba predicando tal vez a 10, 20 personas y cuestionó a Dios, mira, ¿por qué tú me tienes predicando aquí si nadie se está convirtiendo? Esto no se ha llenado. ¿Qué yo hago aquí? Sí, ese hombre, por este uno, salvaron a millones. Wow. Porque como dice la palabra, ¿verdad? Uno ciega, otro siembra, otro cosecha. ¿Sabes? Todos nosotros somos parte del cuerpo. Mi mano no le puede decir a mi ojo, yo no te necesito. El ojo no le puede decir a mi pierna, no te necesito. El hígado no le puede decir a los riñones, yo no te necesito. Cada uno formamos parte de este organismo con funciones diferentes, sí, pero cada uno tenemos una función importante. Y eso es lo que los ministros y las personas deben entender, que tú tienes una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Olvídate de lo que haga el otro. Sí. Enfócate en lo que Dios te llamó a ti. Porque en lo que Dios te llamó es en lo que Él quiere que tú seas efectivo. ¿Por qué? Porque las vidas, esto se trata de las vidas. Ese es el negocio de las vidas. Exacto. El negocio de las almas.
Entonces, vamos a olvidarnos de lo que son celos ministeriales, de que si número, de que si fama. No. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere. Amén. Y cuando nos enfoquemos en lo que Dios quiere, vamos a tener un evangelio mucho mejor. 100%. José, yo creo que ya este podcast se haga los números. Sí. Los números, olvídate de eso. Porque tú sabes que yo no tenía ningún tema. Dije, vamos a hablar con José, vamos a hablar y pues tú sabes que Dios va dirigiendo las cosas. Amén. Hermano, ¿tienes alguna actividad? ¿Tienes algo que quieras anunciar? ¿O por el momento no tienes ninguna? No, bueno, por el momento lo que estamos es trabajando. Tenemos unos eventos ahí pendientes donde vamos a estar ministrando. Vamos a estar en New Jersey en una inauguración de los apóstoles de donde nosotros salimos, de Miqueas y Ana María Viento en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Vamos a estar ya ministrando próximamente la inauguración del nuevo templo. Gloria a Dios por eso. Los amo, pastores. Así que le envío un fuerte abrazo desde acá. Y sí, hay varias cosas que están pendientes, que estamos trabajando. A medida de que se vayan ya confirmando, pues vamos a estarlos anunciando por las plataformas digitales. Para que las personas te sigan, ¿por dónde te pueden seguir? Pues mira, en Instagram, todas las plataformas son el mismo. Instagram, José PR Music. Igual con YouTube, José PR Music. En la página de Facebook es mi página personal, pero también me pueden encontrar ahí como José Hernández o José PR Music. Y también en lo que es Spotify, Apple Music y eso, pues José PR. Y ahí me pueden encontrar. Bueno, familia, este ha sido José PR Music. Gracias, José, por haber estado con nosotros. De verdad que ha sido muy edificante la conversación. Gracias por los puntos de vista que nos has presentado, ¿verdad? Y gracias por la historia que has podido compartir con nosotros de la trayectoria que llevas ya bastante tiempo trabajando en lo que es la música sacra. Gracias por la humildad de llegar para acá, porque sabes que hay personas que ¿sabes? Todos somos humanos, ¿eh? Y hay personas que pueden decir, no, espérate, yo llevo 10 años ministrando, yo no voy a ir a ese canal nuevo. pero gracias por compartir con nosotros. Ha sido de gran bendición y creo que será de mucha bendición para las personas que estén conectados. Familia, y ustedes saben, esta es mi casa, esta es nuestra casa, pero más que nada esta es la casa de Dios. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones.